Lucía siempre había creído que su matrimonio era perfecto. Desde fuera, su vida parecía sacada de un cuento. Un esposo exitoso, una casa hermosa y amigos que los envidiaban por su aparente felicidad. Sin embargo, detrás de esa fachada, las grietas comenzaban a mostrarse, pequeñas al principio, casi imperceptibles, pero lo suficientemente profundas como para hundirse lentamente en la realidad. Marcelo, su esposo, era un hombre carismático y seguro de sí mismo. En público era el marido ideal, atento, divertido, encantador. Pero en la intimidad, Lucía empezaba a notar pequeños cambios, llamadas que desaparecían misteriosamente, mensajes que se borraban y ese perfume extraño que no reconocía en su ropa. Por otro lado, Lucía siempre había sido apasionada y soñadora pintora, amante del arte. Buscaba en cada trazo de sus cuadros expresar lo que no podía decir en palabras. Su vida artística, sin embargo, se veía eclipsada por la rutina y las exigencias de un matrimonio que poco a poco se había vuelto monótono. Una tarde, mientras revisaba el correo de Marcelo sin querer, encontró algo que le heló la sangre. Un mensaje de Clara, una colega de trabajo de Marcelo, lleno de insinuaciones y complicidad. En ese momento, Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía su mundo, su vida perfecta, estar construida sobre mentiras? El dolor fue intenso, pero con él llegó una chispa peligrosa, la idea de la venganza. Lucía, con su carácter fuerte y su mente aguda, decidió que no permitiría que su matrimonio y su orgullo fueran destruidos sin luchar. La pregunta ya no era si Marcelo le había sido infiel, sino cómo ella haría que pagara por cada mentira, cada traición, cada sonrisa falsa. Permitiría que su matrimonio y su orgullo fueran destruidos sin luchar. La pregunta ya no era si Marcelo le había sido infiel, sino cómo ella haría que pagara por cada mentira, cada traición, cada sonrisa falsa. Y así comenzó su transformación silenciosa. Por fuera, continuaba siendo la esposa ejemplar, la mujer sonriente que todos conocían. Por dentro, sin embargo, cada día se entrenaba, ideaba y planeaba el momento exacto de la confrontación, porque Lucía sabía que la venganza no era un acto impulsivo, era un arte, y ella estaba decidida a dominarlo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. La imagen de los mensajes de Clara y Marcelo se repetía en su mente como un eco cruel. Cada palabra le atravesaba el corazón. Risas compartidas, insinuaciones, planes secretos, todo mientras ella pensaba que eran una pareja feliz. La traición tenía un sabor amargo, una mezcla de rabia, tristeza y un dolor profundo que le quemaba por dentro. Al día siguiente, Lucía decidió confrontar la realidad. Revisó el teléfono de Marcelo nuevamente, buscando pruebas que confirmaran lo que su instinto ya le decía. Encontró fotos, mensajes cargados de cariño y una cantidad de recuerdos que nunca deberían haber existido entre su esposo y otra mujer. La evidencia era irrefutable. Marcelo estaba completamente envuelto en un affair con Clara. El mundo de Lucía se desplomó en silencio. Cada recuerdo que había atesorado con Marcelo parecía ahora una mentira. Las cenas románticas, los viajes, los momentos de risas compartidas, todo estaba contaminado por la traición. La tormenta emocional fue tan intensa que por un momento pensó en huir, en desaparecer, en dejar que todo se desmoronara. Pero entre las lágrimas y la desesperación, una chispa se encendió. Lucía recordó quién era. No era una mujer que aceptaba ser traicionada sin respuesta número. Ella era fuerte, inteligente y capaz de planear cada movimiento con precisión. En su corazón nació la idea de la venganza. No solo confrontar a Marcelo, sino hacerle sentir la profundidad de su traición, hacerle pagar por cada mentira y cada sonrisa fingida. Lucía comenzó a observar cada movimiento de Marcelo con detalle. Analizaba sus horarios, sus hábitos, sus conversaciones telefónicas. Descubrió que el affair tenía patrones, momentos de descuido, señales que podía usar en su beneficio. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que pronto se convertiría en su arma. Pero mientras planificaba, también luchaba con su propia moral. No quería perderse a sí misma en la venganza. No quería convertirse en alguien que odiaba. Sin embargo,
La mezcla de dolor y rabia era demasiado intensa para ignorarla. Sabía que, para recuperar su orgullo y su dignidad, tendría que sumergirse en la estrategia de su venganza, pero con inteligencia y precisión, sin dejar rastros que la comprometieran. Esa noche, Lucía se sentó frente a su espejo, mirándose fijamente a los ojos. «Esto no se trata solo de él», murmuró. «Se trata de mí. Se trata de demostrar que nadie me pisa y sale impune. Marcelo pagará, pero a mi manera». La tormenta emocional había alcanzado su punto máximo y de esa oscuridad nació una determinación inquebrantable. La venganza estaba en marcha y nadie, ni siquiera Marcelo, sospechaba lo que Lucía estaba a punto de hacer. Lucía se convirtió en una sombra meticulosa. Si en la vida había aprendido algo del arte, era la paciencia. Los grandes cuadros no se hacían en una noche, sino en capas sucesivas, esperando que cada una secara antes de añadir la siguiente. Su venganza seguiría la misma lógica. No habría explosiones públicas ni escenas de teatro. Todo sería sutil, inevitable y devastador en su precisión. Lo primero fue asegurar evidencia. No quería confiar en rumores o en la vaguedad de un celoso arrebato. Necesitaba pruebas que desmontaran la vida de Marcelo delante de quienes más le importaban: la familia, los socios del trabajo, sus amigos. Contrató en secreto a un detective privado, o, mejor dicho, contactó discretamente con un antiguo compañero de la universidad que trabajaba en investigaciones, y le pidió que siguiera a Marcelo, que documentara sus encuentros y que reuniera detalles del affair con Clara: fechas, lugares, testigos, transferencias bancarias, correos electrónicos. Todo debía ser un dossier implacable. Mientras tanto, Lucía empezó a reconstruir su propia imagen pública. No iba a mostrarse como la esposa dolida. Eso sería darle demasiada ventaja a Marcelo para jugar la carta de la compasión. En reuniones y eventos sociales volvió a ser la Lucía encantadora, la artista sofisticada de siempre, pero con una presencia más fría y calculadora. Su sonrisa ahora tenía un filo distinto. Conocía la verdad y eso la hacía peligrosa. En privado, afinó su arsenal. Abrió cuentas de correo y perfiles falsos con los que pudo comunicarse con el entorno de Clara sin ser detectada. Creó pequeñas trampas, invitaciones a cafés a determinadas horas, teléfonos con localizadores y una serie de llamadas anónimas para sembrar dudas en la cabeza de la amante. No buscaba solo exponer a Marcelo, quería que Clara sintiera el peso de su engaño también, que se diera cuenta de que no era la única en la vida de Marcelo, que su complicidad tenía un precio. Además, Lucía comenzó a infiltrar su arte en la vida de Marcelo. Convenció a varios curadores y a un amigo en la galería local para montar una pequeña exposición donde, de manera casi imperceptible, colocó una obra clave: un gran óleo con una figura femenina fragmentada por espejos rotos. La obra, que a primera vista parecía una reflexión sobre la identidad y el dolor, llevaba en su interior una serie de detalles que solo alguien cercano a su vida reconocería. Una corbata con el patrón del traje que Marcelo usaba en una foto de bodas, el perfume que él llevaba en su pañuelo, una servilleta con el logo del restaurante donde solían encontrarse. No era una acusación explícita, sino una aguja que podía picar a quien supiera dónde mirar. Mientras el detective entregaba sus primeros informes, Lucía los estudiaba con avidez. Había patrones previsibles: fines de semana concretos, una suite de hotel en un barrio específico, mensajes que se enviaban en horas exactas. Con esa información trazó dos planes paralelos. El primero, puramente documental: compilar todo en un expediente limpio, con fechas, capturas, fotografías y testimonios, listo para ser presentado a la familia de Marcelo y, si la situación lo requiriera, a sus socios de negocio. El segundo era más psicológico: crear un escenario donde Marcelo comenzara a perder el control, donde su reputación y su red de seguridad emocional comenzaran a resquebrajarse sin que él supiera de dónde venía la erosión. Uno de los elementos clave fue la economía. Lucía rastreó transacciones, gracias a la información del detective y a su acceso ocasional a los documentos domésticos,
y detectó pequeñas transferencias hacia cuentas vinculadas indirectamente a Clara. No necesitaba robar ni manipular. Con tan solo organizar esos papeles en la forma correcta y presentarlos a las personas adecuadas, las sospechas se convertirían en certezas. Preparó copias, las archivó y esperó el momento más propicio para filtrarlas. También trabajó en la posibilidad de exponer a Marcelo en el ámbito laboral. Sabía que su posición en la empresa dependía en parte de su imagen pública y de la red de contactos que había tejido. Un rumor bien plantado, acompañado por documentos comprometedores, podía impulsar investigaciones internas y dañar contratos, pero Lucía no quería destruir la carrera de Marcelo por placer. Su objetivo era que él sintiera la vergüenza y la pérdida que ella había soportado. La caída, si llegaba, tenía que ser proporcional al daño causado. Además de lo técnico, hubo un plan emocional: provocar en Marcelo la sensación de pérdida y abandono. Lucía organizó, sin aparentarlo, encuentros donde aparentaba estar distraída, interesada en otros proyectos, incluso amigable con hombres que frecuentaban la galería. Nada íntimo, nada para que él la viera como víctima, todo pensado para que Marcelo percibiera que su poder sobre ella se desvanecía. A veces la venganza más efectiva no es un golpe directo, sino retirar el oxígeno, mostrarle que su fidelidad ya no garantizaba nada. Conforme avanzaban las semanas, Lucía también jugó con el tiempo. No quería acelerar la caída, prefería que la red de mentiras cayera por su propio peso. Plantó pequeñas semillas de duda en la madre de Marcelo, en un amigo cercano, en la secretaria de su oficina. Un mensaje anónimo aquí, una foto olvidada allí. Y pronto, las miradas que Marcelo daba como naturales comenzaron a transformarse en preguntas silenciosas de quienes le rodeaban. Finalmente, diseñó el momento de la confrontación pública, una cena benéfica donde asistirían familiares, amigos y socios de Marcelo. Allí planeó exponer una parte del dossier, de modo que arrancara la máscara sin convertir la velada en un circo. Quería que la verdad cayera como una cortina que se descorre, dejando a Marcelo desnudo ante su propio espejo. Antes de esa noche crucial, Lucía se permitió un instante de vulnerabilidad frente al lienzo. Pintó una pequeña pieza que no mostró a nadie, una de esas figuras rotas que solo ella entendía. Pinceladas rápidas, manchas de rojo y negro, la imagen de una mujer que no supo cuándo fue traicionada, la guardó en un cajón. Era su recordatorio de que la venganza no era un fin en sí mismo, era el medio para recuperar su dignidad. La planificación estaba completa. Cada movimiento, cada llamada, cada prueba, cada silencio formaba una sinfonía cuidadosamente orquestada. Lucía respiró hondo y se preparó para el acto siguiente, la ejecución. Sabía que una vez que las piezas empezaran a moverse, no habría retorno, pero ya no le importaba. Había convertido su dolor en estrategia, su amor en arma y su paciencia en poder. Ahora el tablero estaba puesto y las piezas comenzaban a moverse hacia su desenlace. La noche de la cena benéfica llegó como un telón pesado que amenazaba con caer sobre todos los presentes. El salón estaba iluminado con lámparas de cristal y mesas vestidas con manteles blancos. Las risas se mezclaban con el tintinear de las copas. Marcelo se movía entre los invitados con esa seguridad que siempre lo había caracterizado, saludando con una mano y guiñando el ojo con la otra, inconsciente de que la piel de su mundo se resecaría esa misma noche. Lucía entró vestida de forma impecable, pero sin extravagancias. Un vestido sobrio que subrayaba su elegancia, el cabello recogido, los ojos afilados. Había practicado su sonrisa hasta hacerla casi impenetrable. A su lado llevaba una carpeta fina y negra, el dossier, que parecía solamente un cuaderno de notas. En realidad, dentro llevaba meses de piezas, fotos, recibos, mensajes impresos, extractos bancarios y las transcripciones del investigador, todo ordenado, con fechas, ubicaciones y pruebas. No tenía intención de convertir la velada en un desprestigio brutal. Planeaba un gesto quirúrgico, un corte que dejara la marca. Antes de que comenzara el discurso central, Lucía se acercó a la mesa donde se sentaban la madre de Marcelo y algunos socios. Con calma, deslizó la carpeta y sin alzar la voz, dijo:
Hay algo que creo que todos deberían ver. Marcelo, al verla, frunció el ceño. Su sonrisa se tensó. Intentó acercarse, pero Lucía negó con la cabeza. No quería una escena precipitada. La sala se llenó de murmullos cuando la madre de Marcelo abrió la carpeta y sus ojos comenzaron a recorrer las páginas. El primer efecto fue el silencio, un frío que se expandió y heló la música. Marcelo trató de recuperar el control con la cortesía de quien cree que todo es un malentendido. Lucía, ¿qué significa esto?, preguntó, con la voz que había usado 1000 veces para calmar tempestades que él mismo provocaba. Lucía no respondió con acusaciones. Simplemente pidió el micrófono que estaba en el podio. Los organizadores, confundidos, se lo dieron. Ella subió. En el escenario, las luces la enfocaron como un interrogatorio. Respiró una sola vez y habló, con la voz clara. «No quiero humillar a nadie por el placer de hacerlo», dijo, mirando a Marcelo directamente. «Solo quiero que exista la verdad. Tengo aquí pruebas de que mi marido, con quien compartí años de vida, ha sostenido una relación paralela durante meses. No lo digo en privado porque el engaño no es solo mío. Es el tejido que sostiene la imagen pública que él proyecta». Con paso sereno, desplegó una proyección en la pantalla detrás de ella. Capturas de mensajes, ubicaciones de hoteles, fotos. Nada sin contexto, todo organizado con fechas y nombres. La proyección no gritó, relató, y eso fue lo que la hizo demoledora. Las reacciones fueron inmediatas. Había murmullos de incredulidad, algunas miradas de comprensión y otras de rechazo. Clara, que también estaba presente por una amistad profesional con otros invitados, se quedó pálida al ver su nombre y su teléfono en la pantalla. No hubo gritos, pero la electricidad en la sala era suficiente para cortar el aire. Marcelo intentó explicarse, a pedir calma, a desmentir, pero la madre lo miró con ojos que ya no le pertenecían. Los socios de la empresa intercambiaron susurros, porque además del daño íntimo, las transacciones que Lucía había incluido mostraban pagos que conectaban la vida privada con acuerdos económicos. Alguien sacó su teléfono y comenzó a grabar. En menos de 10 minutos, lo que era confidencial se transformó en rumor público. Es importante decir que la ejecución que Lucía eligió no fue solo para castigarlo, fue una exposición que tenía consecuencias. La junta directiva de la empresa pidió explicaciones en la semana siguiente. Un contrato pendiente fue postergado por clientes que no querían verse asociados a un carácter cuestionable. La madre de Marcelo exigió saber la verdad y por primera vez dudó de las historias que él había tejido. Sin embargo, lo más devastador no fueron las pérdidas materiales o los contratos. Fue la erosión del orgullo. Marcelo, quien había vivido protegiendo su imagen, comenzó a perder esa piel que lo mantenía entero. En días que siguieron a la cena, sus amigos comenzaron a recibir mensajes anónimos con fragmentos del dossier. Su teléfono dejó de sonar con las ofertas de antes. La mujer que había sido su sostén comenzó a alejarse con pasos medidos y fríos. Pero la venganza de Lucía también incluyó encuentros más íntimos. No por crueldad, sino para cerrar el círculo, contactó a Clara en un café neutral, vestida de forma casual, y la encaró sin escenas melodramáticas. Le habló como si le hablara a una desconocida que había invadido su vida. Con certeza y sin rencor teatral, le mostró fotos que Clara no pudo negar. Le explicó que no pretendía destruirla, pero que debía entender el daño que había participado en causar. Clara, joven y confundida, rompió a llorar. Sus disculpas fueron genuinas, pero insuficientes. Lucía no buscó delegar toda la culpa. Quería que la otra parte también comprendiera cómo es sentirse utilizada. En embargo, lo más devastador no fueron las pérdidas materiales o los contratos. Fue la erosión del orgullo. Marcelo, quien había vivido protegiendo su imagen, comenzó a perder esa piel que lo mantenía entero. En días que siguieron a la cena, sus amigos comenzaron a recibir mensajes anónimos con fragmentos del dossier. Su teléfono dejó de sonar con las ofertas de antes. La mujer que había sido su sostén comenzó a alejarse con pasos medidos y fríos, pero la venganza de Lucía también incluyó encuentros más íntimos. No por crueldad, sino para cerrar el círculo, contactó a Clara en un café neutral, vestida de forma casual, y la encaró sin escenas melodramáticas.
Le habló como si le hablara a una desconocida que había invadido su vida. Con certeza y sin rencor teatral, le mostró fotos que Clara no pudo negar. Le explicó que no pretendía destruirla, pero que debía entender el daño que había participado en causar. Clara, joven y confundida, rompió a llorar. Sus disculpas fueron genuinas, pero insuficientes. Lucía no buscó delegar toda la culpa. Quería que la otra parte también comprendiera cómo es sentirse utilizada. La reacción pública fue un espejo quebrado para todos. Algunas mujeres la aplaudieron, algunos hombres la condenaron, y otros, en silencio, eludieron la mirada. Lucía, por su parte, no celebró con triunfo, se mantuvo distante, observando las consecuencias de su propia decisión, porque una cosa era planear la venganza con frialdad, y otra, ver cómo las vidas se desmoronaban. Pero ni Lucía ni Marcelo salieron indemnes de una revelación así. Marcelo, acorralado, intentó negociar, ofreció disculpas, propuso terapia y trató de reconstruir con palabras lo que había roto con hechos. Algunos, en su entorno, aún le ofrecieron segundas oportunidades. Otros cerraron puertas. En la cotidianidad, él empezó a notar la ausencia de pequeños rituales que antes equivalían a sustento. La cena que Lucía ya no cocinaba con la misma entrega, las conversaciones que ahora ocurrían con frialdad, la compañía que se volvió cálculo. En el terreno legal, la exposición que Lucía realizó dejó huellas. No fue su intención perseguir a Marcelo judicialmente por infidelidad. Esa no es una causa en la mayoría de sistemas, pero sí solicitó la revisión de ciertos movimientos financieros a través de asesoría legal. La posibilidad de demandas por malversación o conflicto de intereses se volvió real, y por primera vez, la vida profesional de Marcelo estuvo en entredicho. Aún así, en medio del triunfo táctico, hubo un instante en el que la venganza mostró su cara más amarga. Una mañana, Lucía encontró una carta en su buzón sin remitente, una hoja con pocas palabras. Si buscas destruirlo, recuerda que perdiste. Y una foto desgastada de ella y Marcelo de cuando eran jóvenes y felices. Fue un golpe inesperado. La venganza, aunque justa en su origen, había abierto grietas en su propia alma. Se dio cuenta de que, en el proceso de exponer a Marcelo, había rasgado también los retazos de su pasado que aún amaba. Fue un recordatorio de que el precio de la retribución nunca es neutro. Aún así, no hubo marcha atrás. Las piezas que había activado se movían con su propia inercia. Amigos se posicionaban, se tejían nuevas alianzas, y la sociedad en la que ambos se movían reconsideraba su juicio. Lucía, que había planeado con precisión, siguió observando con la distancia de quien sabe que una acción ya no le pertenece. Ahora era historia, la historia que otros comentarían, la que alguna vez podrían convertir en chisme de sobremesa o en lección de moral. Y en lo íntimo, la sensación de victoria resultó ser compleja. Había justicia, sí. El que la había traicionado había sido desenmascarado, pero también había pérdida. La transformación de su hogar en un campo de batalla había dejado cicatrices que no desaparecían con la caída de Marcelo. La venganza había funcionado, pero no había reparado el vacío que la infidelidad había abierto en su corazón. La noche que todo explotó, Lucía volvió a su casa sola. Abrió el cajón donde guardaba la pequeña pintura hecha a escondidas, la figura femenina fragmentada por espejos rotos. La miró con una mezcla de triunfo y tristeza. La obra ya no necesitaba explicación. Cada fragmento contaba su historia. La puso frente a la ventana y dejó que la luz nocturna la bañara. Supo entonces que quedaba por delante algo más difícil que planear: decidir qué haría con lo que quedaba de su vida. Semanas después de la cena, la vida de Marcelo estaba en caos silencioso. Sus intentos de recuperar la normalidad chocaban contra el muro invisible que Lucía había construido. Desconfianza pública, reputación manchada, alianzas rotas. Cada mensaje que recibía parecía contener un juicio implícito. Cada invitación social se volvía incómoda y los socios dudaban antes de firmar contratos. Lucía, por su parte, había recuperado un equilibrio nuevo.
Su pintura y su arte volvieron a ocupar el centro de su vida, pero ahora con una fuerza distinta. Cada pincelada llevaba el poder de la verdad y de la independencia recuperada. No buscaba venganza adicional. La ejecución ya había demostrado su mensaje. Su objetivo era reconstruirse, reclamar su dignidad y aprender a vivir sin depender de la sombra de Marcelo. Un día, Marcelo se presentó en su estudio, con la mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que caracterizaba sus intentos de reconciliación. Lucía lo recibió, pero con serenidad. No hubo gritos ni súplicas, solo una conversación franca. Marcelo intentó justificar sus actos, pero Lucía solo escuchó. No necesitaba condenarlo. Su propia experiencia le había enseñado que la venganza no es sobre la palabra, sino sobre la acción y la evidencia. Ya no hay camino de vuelta para nosotros, dijo Lucía con voz firme, no porque quiera lastimarte más, sino porque he aprendido que mi vida no depende de ti. Todo lo que debía decirse y mostrarse ya se ha hecho. Marcelo bajó la cabeza, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. Era un reconocimiento silencioso, sin palabras adicionales, de que había perdido lo más valioso, la confianza y el respeto de quien alguna vez amó. En las semanas siguientes, Lucía comenzó a recibir nuevas oportunidades en el mundo artístico. Su reputación como creadora se fortaleció, y su independencia económica y emocional le permitió experimentar y crecer. Lo que comenzó como dolor y traición se transformó en un renacimiento. La mujer que había sufrido por amor ahora se encontraba fuerte, consciente y libre. Marcelo, por otro lado, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Aprendió que la manipulación y la mentira pueden brindar poder temporal, pero que la verdad siempre encuentra su camino. Su carrera sufrió un golpe, su círculo social se redujo y tuvo que confrontar el vacío que dejó en su vida personal. Las lecciones que recibió fueron duras, pero inevitables. Lucía, frente a un lienzo en blanco una mañana soleada, respiró hondo. Los espejos rotos de su pintura antigua seguían allí, recordándole el pasado, pero ahora con una sensación distinta. Cada fragmento reflejaba no solo dolor, sino resiliencia. Su vida había cambiado, sí, pero la transformación fue de fuerza, no de venganza vacía. La mujer rota se había reconstruido, más sabia y segura de sí misma que nunca. La historia, en su esencia, no era solo sobre infidelidad ni sobre castigo. Era sobre cómo alguien puede tomar su dolor y convertirlo en poder, cómo la verdad puede ser una herramienta para reclamar lo que uno merece y cómo la dignidad no depende de otros, sino de la manera en que enfrentamos la traición.